Hola, todos los años, al aproximarse junio, es temporada de Bilderberg, es temporada de conspiraciones, es temporada de preocuparse, es temporada de angustiarse porque nos quieren controlar, y es temporada de que hagan su agosto y cobren en la televisión todos los que venden esta conspiración. De las teorías de la conspiración, y mire que sobran teorías de la conspiración en este mundo, hay literalmente cientos, probablemente esta es de las más bobas, junto con la de que el hombre no llegó a la luna. Como me dijo una vez un chaval en Twitter, y esto es cierto, me dice, pero a ver, si realmente fuimos a la luna, ¿por qué no volvimos? Y le dije, pues si volvimos 7 veces, una de ellas fallamos. Y su respuesta fue, me has hecho sentir tremendamente estúpido. Lo siento, pero así has sido educado y no vuelves a a olvidarte de que después del Apolo 11 hubo el 12, luego hubo el problema del 13, luego el 14, 15, 16, etcétera, que muchas veces el ser humano fue a la luna. Bueno, pero la conspiración a la que vamos es a la de Bilderberg. Las conspiraciones básicamente parten de la base de creer que los poderosos trabajan coordinadamente, es decir, que las personas que tienen el poder económico y político no compiten entre sí. Lo cual es una perfecta estupidez en el momento en que nos ponemos a pensarlo. A los ricos nada les gusta más que perjudicarle la vida a otro rico y, de ser posible, sumirlo en la pobreza. Vean ustedes el trato que Donald Trump, cuando solamente era un millonario, daba a las personas a su alrededor, engañaba a los constructores, no le pagaba a los abogados, le dejaba de ver hasta el de la cocina. Es decir, un pillo no crea un grupo amplio y de buen rollo con otros pillos, y un negociante y un hombre o una mujer poderosos, entre otras cosas, lo son porque tienen una gran pasión por competir y por ganar, y eso incluye ganarles a los suyos propios. Pero alguien nos quiere decir que no, toda la gente que está en la política y toda la gente que está en el poder económico trabajan unidos juntos y se quieren mucho y son una especie de club de ositos amorosos, cosa que no se sostiene en la realidad. También la gente que plantea esto cree que es posible controlarlo todo, es decir, que nos controlan a todos nosotros, salvo al que nos está informando de la conspiración, porque él es más listo que nosotros, él es mucho más inteligente, él es más guapo, él es más alto, o ella, por supuesto, porque vamos a hablar de una teórica de la conspiración muy bien pagada, y como quiera que sea, ellos son superiores, a ellos no los engañan, a ellos no los controlan, a ellos no los manipulan, y ellos nos van a decir cómo nos están manipulando a todos los demás que somos pobres borregos. Estas personas creen que no hay azar, y esta creencia de que no hay azar y que las cosas pasan de acuerdo siempre a un plan perfectamente establecido, tiene el problema de que hay muchas cosas que no pueden explicar. Le pongo algunos ejemplos. La industria estadounidense del automóvil era de las más potentes del mundo, hasta que en los años 70, 80 empezaron a llegar los autos japoneses a Estados Unidos. Hicieron cuanto quisieron en contra de los automóviles japoneses, hubo verdaderas batallas, pero no pudieron competir. Y la realidad es que aquella gran industria automotriz de los Estados Unidos quedó, para todo efecto práctico, borrada. Otro caso de un poder que en un momento dado parecía omnímodo es el de Nokia, como empresa que dominaba el panorama de los móviles. Yo creo que todos tuvimos un Nokia en un momento dado y parecía que nadie iba a poder tirarlos del pedestal en el que se habían subido, hasta el día que evidentemente aparecieron otros más listos que ellos, y Nokia hoy es prácticamente un recuerdo, y para muchos muy jóvenes no es un nombre importante en la telefonía móvil. Ejemplos así sobran. Lo que se les supone a quienes hacen las conspiraciones es un poder sobrehumano para controlar muchísimas cosas distintas sin que ocurra el azar, que tienen la capacidad de armar una conspiración enormemente compleja en la que participan cientos, miles, cientos de miles, hasta millones de personas, pero guardando todos la discreción. No hay un chivato, no hay alguien que cuente la historia. Esto evidentemente es poco razonable. Mire, una de las conspiraciones mejor armadas de la historia y hecha con todo el cuidado del mundo fue la de Watergate. Sin embargo, bastó que una persona hablara. Y hablaron varios, pero el principal que habló, por supuesto, fue el entonces jefe de la CIA, que le dio a los reporteros toda la información del mundo para descubrir la forma en que Nixon y su gente habían espiado a los demócratas en el Hotel Watergate, cosa que le acabó costando
el puesto a Nixon, que era en ese momento pues, uno de los dos seres más poderosos del mundo, junto con el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética de turno y quizás con Mao Zedong. Los que creen en teorías de la conspiración no aceptan explicaciones alternativas, no aceptan que las cosas que ven a su alrededor tengan otra explicación que la que ellos ya han elegido, y siempre, esto es muy curioso, siempre creen en una conspiración de los que son políticamente opuestos a ellos. Es decir, si quien es creyente en las teorías de la conspiración es de izquierda, cree que la conspiración es de la derecha internacional, de los malos, del capital, de los nazis, de los fascistas, de los dueños del poder. Pero si la persona es de derecha, cree que todo es un complot comunista, todo es una conspiración de los rojos, todo es marxismo que le están tratando de imponer a sus pobrecitos hijos. Obviamente hay conspiraciones reales, pero generalmente son muy distintas del tipo de teorías de la conspiración que nos venden quienes nos venden teorías de la conspiración. Y hay una cosa muy peculiar, quienes creen en teorías de la conspiración creen en varias, aunque sean contradictorias entre sí. Esto es muy relevante porque siempre acomodan Bilderberg en medio de una enorme variedad de conspiraciones que va desde la Tierra Hueca hasta el Nuevo Orden Mundial, la Skull and Bones, los Illuminati, el Priorato de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. Creen en todas las teorías de la conspiración, aunque todas sean contradictorias entre sí. ¿De dónde sale el Club Bilderberg, que no es un club, el Grupo Bilderberg, que no es un grupo? ¿De dónde sale la Conferencia Internacional Bilderberg? En 1954, el polaco exiliado Joseph Ratzinger empezó a preocuparse porque había un creciente sentimiento antiestadounidense en Europa, lo cual veía como una amenaza dada la Guerra Fría que se estaba desarrollando en esos momentos con una enorme intensidad. Los jóvenes no se acordarán, no tienen forma de saber que entre 1950 y 1989, casi desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989-1990, todos los seres humanos de este planeta vivimos con un miedo enorme a que se desatara la guerra nuclear, a que la Unión Soviética atacara a Estados Unidos o que Estados Unidos atacara a la Unión Soviética, que hubiera un incidente malentendido. Y de hecho hubo momentos en que estuvo a punto de desatarse la guerra nuclear, hubo momentos en que los sistemas de alerta, por ejemplo, de la Unión Soviética, avisaron que había un ataque y afortunadamente un oficial soviético dijo esto no es creíble y se negó a responder, porque si hubiera respondido, para todo efecto práctico, la civilización habría desaparecido de ambos lados. No habría sobrevivido ni la soviética, ni la estadounidense, ni la europea, ni probablemente la africana, la americana o la asiática. Preocupado pues por el sentimiento antiestadounidense que favorecía a la Unión Soviética en la Guerra Fría, Jeff Ratzinger propuso una reunión de alto nivel de políticos y empresarios de Europa y Estados Unidos para combatir el sentimiento antiestadounidense y para trabajar en la Guerra Fría. Esto se lo propuso el príncipe Bernardo de Holanda y el primer ministro belga Paul van Zeeland. Y ellos, junto con otras personas, efectivamente decidieron hacer una reunión donde ciertas personas pudieran hablar con absoluta libertad, y esto es muy importante, de los temas más importantes de ese momento. En aquel momento se jugaba mucho más de lo que se parece estar jugando en este momento, o por lo menos era mucho más evidente lo que se estaba jugando, y que era la aniquilación del mundo por la vía de la guerra nuclear o la dominación absoluta ideológica de uno u otro bando. Originalmente la propuesta era que 2 personas de cada país europeo y 2 personas de Estados Unidos y 2 personas de Canadá, que había sido un aliado en la Segunda Guerra Mundial, se reunieran en un lugar para hablar libremente. La primera reunión se llevó a cabo con 50 asistentes de Europa y 11 de los Estados Unidos en el Hotel Bilderberg de Oosterbeek, Holanda, del 29 al 31 de mayo de 1954, y a partir de entonces se empezó a realizar en distintos lugares anualmente. Actualmente tiene alrededor de 130 asistentes. Lo que se garantizaba era la discreción. Esto no es nada tampoco nuevo ni tampoco extraño. Las reuniones de las comisiones de todos los congresos de los diputados, de todos los parlamentos,
no tienen prensa presente, no puede uno ir a los plenos, pero no a las reuniones de las comisiones donde se discuten cosas que a veces son enormemente delicadas y que se pueden malinterpretar muy fácilmente. Y cuando algo se puede malinterpretar, será malinterpretado. Esto lo sabe usted. Entonces decidieron aplicar lo que se llaman las reglas de Chatham House. Esto es por una institución británica que en 1927 estableció esta regla. Las reglas de Chatham House establecen que si usted está en una reunión celebrada bajo estas reglas, usted puede usar la información que obtenga, pero no puede revelar quién la dio, ni revelar quiénes eran los demás participantes si ellos no quieren que se sepa. Esto tampoco es tan raro, es lo que los periodistas conocemos como hablar off the record. Alguien me puede dar mucha información, pero decirme que está hablando off the record, lo cual quiere decir que yo no puedo citarlo a él, no puedo decir la fuente que me dio esta información se llama fulano de tal. Se supone que mi seriedad como periodista avala el hecho de que yo pueda guardar en secreto o en confidencialidad la imagen, el nombre, la identidad de la persona que me habla off the record. Cada 3 años se lleva a cabo la reunión en Europa, luego el 4.º año se lleva en Estados Unidos y así sucesivamente, decíamos. Es tan secreta que, por ejemplo, le voy a poner un caso. En el 2017 la reunión secreta de Bilderberg se llevó a cabo en un lugar secreto, en Chantilly, Virginia, donde estaban alrededor enorme cantidad de periodistas y de manifestantes conducidos por los conspiranoicos del caso, en la fecha secreta del 1 al 4 de junio, con esta lista de asistentes secretos que está usted viendo en pantalla. Esta lista es muy interesante por lo que representa. Evidentemente representa a personas importantes en la política y a personas importantes en el mundo de los negocios, de las finanzas, de la energía, de la iniciativa privada en general. Por cierto que la primera reunión, como se planteó originalmente, que era de 2 personas de cada país, era para que una de las personas fuera un liberal y el otro fuera un conservador, y se pudiera hablar de 2 puntos de vista confrontados. Esto la gente lo suele olvidar, pero cuando uno ve las listas de asistentes, ve de pronto que hay gente de tal partido socialista o gente de tal organización que no es precisamente de la derecha, y de allí se desprenden luego además aspectos adicionales de la conspiración que vamos a ver. Por cierto, ya se anunció la reunión secreta de 2018, será en un lugar secreto en Turín, Italia. La fecha secreta es del 7 al 10 de junio y la lista de asistentes secretas se dará a conocer muy pronto, como se da a conocer todos los años. Pero si usted se fija en esta lista de asistentes, verá que lo más importante son los que no están. No hay prácticamente representantes de Asia, salvo por un embajador de China en Estados Unidos, pero no hay nadie de Japón, de todas las potencias industriales de Japón, de las potencias tecnológicas de Japón, como, entre otras cosas, los fabricantes de electrónica. No hay nadie de Corea del Sur, que tiene la mayor empresa de móviles. No hay nadie de la India, que es un país cada vez más fuerte y que tiene a Mukesh Ambani, por ejemplo, que es el 19º hombre más rico del mundo y que no está por allí. No hay nadie de Medio Oriente, de todas las potencias petroleras. Pero hablando de personas más ricas como Ambani, no están los más ricos del mundo: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg. Y 2 de ellos son además dueños de empresas tecnológicas de gran importancia que tienen un valor económico, político, social fundamental, pensaría uno, para controlar el mundo. Amazon, Apple, Google, Facebook. No está ni siquiera Walmart, que tiene que en la familia que la posee están algunos de los seres humanos más ricos del mundo. Varios de la familia son de los más ricos. Falta tanta gente para controlar el mundo que uno se pregunta cómo podrían hacerlo. Es tan enormemente absurdo pensar que este grupo de 130 representa el poder mundial, que el solo planteárselo requiere un ejercicio de la imaginación. Pero es tan bonita la conspiración de Bilderberg y es tan obvia, es tan obvio que existe la reunión y que la gente va y habla en secreto, no hay periodistas allí,
como no los hay en las reuniones de la ONU, como no los hay en las reuniones de alto nivel entre los presidentes, como no los hay entre los presidentes de cualquier país que se reúnen, primero hablan frente a la prensa y luego se reúnen ellos en secreto o en discreto o en confidencialidad, pero vamos, lejos de la vista pública. No es tan raro esto, salvo si uno lo ve con una actitud conspiratoria previa. Si usted es más o menos de izquierda, entonces le creerá el tipo de conspiración que le vende Daniel Stulin, un sujeto lo más extraño del mundo, que es prorruso, que trabaja en Russia Today, el RT, Actualidad RT, que es la cadena oficial de televisión del gobierno ruso, y en 2010 logró convencer con uno de sus libros a Fidel Castro. Y Fidel Castro escribió un artículo tremendo sobre cómo se estaba creando un gobierno mundial a nuestras espaldas que no le respondía a nadie. Y daban ganas de decirle a uno, pero Fidel, las grandes empresas no le responden a nadie. Las grandes empresas tienen ese problema y por eso requieren ser reguladas. Y gente como Putin o gente como Erdogan o gente que se aferra al poder y que se hace reelegir eternamente, tampoco le está rindiendo cuentas a nadie. Esto ya ocurre. Los que controlan parte del poder en el mundo ya lo controlan. No están haciendo un complot para controlarlo. No creo que sea tan difícil de entender. Pero si usted milita en la derecha, y sobre todo en la derecha más irracional, más boba y más descerebrada, tiene usted a Cristina Jiménez. Cristina Jiménez es de Intereconomía, es de La Gaceta, que para los que no lo saben son los medios más de ultraderecha, arrastrada, franquista, rancia, hedionda que hay en España, y allí ella nos explica cómo Bilderberg es una horrorosa conspiración de los comunistas y los marxistas para apoderarse del mundo. Mire, las teorías de la conspiración se venden para que usted sienta miedo, sobre todo. Se venden para que usted tenga la idea de que está siendo copartícipe de un secreto enorme que alguien sabe. Y esa persona le dice que lo sabe, aunque no aporte ni una sola prueba. Quienes inventan y venden teorías de la conspiración generalmente retuercen todas las cosas para que todo se refiera a la teoría de la conspiración. Les gusta fingir que ellos saben, es su negocio, de eso viven, y lo hacen a usted copartícipe del secreto. Sin embargo, el hecho de que usted conociera el secreto, si así lo hubiera, tampoco significa nada. ¿Sabe por qué? Porque al final lo que le están diciendo es que usted es absolutamente impotente para cambiar la realidad de su mundo, porque hay unas personas que lo están haciendo todo por usted, y esas personas tienen la conspiración perfecta, absolutamente perfecta. Todo lo tienen controlado, todo lo tienen tan increíblemente controlado que uno se pregunta cómo no controlan a las editoriales que publican, por ejemplo, los libros de Daniel Stulin o de Cristina Jiménez. Pero bueno, si uno se pone a pensar, el asunto empieza a ser agua por todos lados. La idea de que el mundo está controlado y tiene una dirección perfectamente predeterminada por algún grupo misterioso, de alguna manera es reconfortante. Es mucho más inquietante pensar que el mundo avanza y no hay nadie al timón, que estamos sujetos al azar, que estamos sujetos a acontecimientos absolutamente imprevistos, a caprichos, a las locuras de Kim Jong-un o de Donald Trump o de Putin o de Erdogan o de Theresa May. Que hay un elemento de incertidumbre enorme en nuestra vida. Para muchas personas es preferible pensar que la controlan de alguna manera. Obviamente, la mejor prueba de que existe la conspiración sería que hicieran profecías razonables sobre la conspiración, pero cada vez que lo intentan, fallan. Cuando Pedro Sánchez fue invitado a la reunión de Bilderberg, se dijo que Bilderberg había decidido que Pedro Sánchez sería presidente de España. Luego estuvo Hillary Clinton, gente de Hillary Clinton presente en una reunión de Bilderberg, y lo que se dijo es que en Bilderberg se había decidido que Clinton sería presidenta, lo cual no nos explica por qué tenemos a Rajoy y a Donald Trump de presidentes, ¿verdad? Marco Rubio iba a ser el vicepresidente de Donald Trump ya el año pasado, el Brexit iba a ser detenido porque ya lo había decidido el grupo Bilderberg, y el hecho real es que el Brexit no se detiene y Theresa May sigue lanzando a su país hacia el abismo, basándose en un referéndum que además ni siquiera era vinculante. Por lo tanto, nadie hace profecías ya casi de qué decidió Bilderberg, porque
nunca funcionan. Son como las profecías de Nostradamus. Esas profecías funcionan cuando uno las hace al revés, es decir, cuando predice el pasado. Cuando Juan Carlos de España dimitió, abdicó, dejó el trono, entregó la corona, se dijo que lo había decidido el grupo Bilderberg, pero se dijo después de que pasó. Cuando Macron ganó las elecciones en Francia, se dijo que lo había decidido el grupo Bilderberg, pero se dijo después. Predecir el pasado es lo más fácil del mundo. Si las profecías que le hacen son del tipo de Nostradamus, realmente es mala idea creer en ellas. Si hubiera una conspiración mundial, esta sería la peor. Pero hay una cosa muy curiosa. Siempre van a decirle que lo que esta conspiración y otras quieren promover es el nuevo orden mundial. Y suena muy interesante. En realidad es tan imponente la idea nuevo orden mundial que se les olvida señalar de dónde salió el nombrecito. Y el nombrecito lo inventó la mente calenturienta, radical, flagrantemente lunática de Phyllis Schlafly, una comentarista ultraconservadora estadounidense, pero ultraconservadora a niveles difíciles de entender, más allá de Mike Pence, más allá de Donald Trump, más allá de todo lo imaginable. Y ella estaba convencida de que el nuevo orden mundial, manipulado por la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización comunista, era todo un complot para impedir que en Estados Unidos se eligiera a un verdadero conservador, un conservador que realmente defendiera los valores conservadores de los Estados Unidos y no fuera un socialdemócrata, un rojo, un comunista, un socialista peligrosísimo como Ronald Reagan o George Bush o Donald Trump. Todas estas personas le quedan a la izquierda a la señora Phyllis Schlafly. Y de allí habló del nuevo orden mundial. Y cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó, por ejemplo, los derechos del niño, ella dijo que era una forma de controlar a nuestros niños y quería el nuevo orden mundial, quería apoderarse de nuestros hijos y llevárselos a sus campos de entrenamiento y de indoctrinación. Está muy mal la señora. Pero su idea del nuevo orden mundial es la que han retomado muchos, aparentemente, desde todos los espacios ideológicos, incluida la izquierda, como un hecho que le atribuyen, por supuesto, entre otras conspiraciones, a la de Bilderberg. Cuando le cuentan alguna conspiración, pida datos, pida pruebas, pida algo más que conjeturas, pida algo más que relaciones nebulosas, no demostrables, sino supuestas y especuladas y conjeturadas, aleatoriedades y fugacidades sutiles que en realidad no conforman evidencias. Si una sola teoría de la conspiración del control mundial es cierta, todas las demás son falsas. Eso no se lo van a aceptar los teóricos de la conspiración. Pero, sobre todo, no acepte que le digan que todo está decidido, porque no es cierto. Porque efectivamente nadie tiene el timón. Muchos tienen poder en un momento dado. Pero la labor fundamental de la ilustración, la labor fundamental de los seres humanos, la labor fundamental de la civilización ha sido repartir el poder. Conseguir que el trabajador tenga poder, que la mujer tenga poder, que los esclavos tengan suficiente poder para dejar de serlo, que los homosexuales y los transexuales tengan el suficiente poder para tener un reconocimiento social. Hemos cambiado el mundo, los seres humanos comunes y corrientes, gracias a las ideas de la ilustración, trabajando solidariamente, trabajando colectivamente, trabajando con principios y con fines concretos. Podemos cambiar la realidad, no tenemos que bajar los ojos ante una conspiración que nos cuentan unos señores que están allí únicamente para vender libros. Los seres humanos somos un poco más que eso y nunca debemos olvidarlo. ¿No cree usted? Hola, este es el nuevo espacio donde vamos a empezar a hacer entrevistas, pero el rey va desnudo. Todavía faltan algunas cosas, el suelo, por ejemplo, va a estar en estos días, pero ya estamos casi listos para recibir a nuestros primeros invitados. Esto se ha logrado gracias a las personas que nos apoyan en Patreon, que quieren que el canal siga evolucionando, profundizando en los temas de ciencia, pensamiento crítico y sociedad que lo han caracterizado casi 10 años. Si usted cree que estas historias, que lo que aquí contamos merece tener su lugar en YouTube, en la red, en la percepción popular y en los medios, sea parte del Rey va desnudo apoyándonos en Patreon, porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. ¿No cree usted?